Y llega el momento de la entrevista en Inmorales y en el mes del orgullo LGBTIQ+, seguimos dedicándonos a este tema y lo tenemos conectado ya a nuestro invitado de hoy, que es Santiago Quizamas, es presidente de la Asociación Civil Varones Trans, y además de Santa Fe. Sí, varones trans y no binarias de Santa Fe. Es además papá trans. Y además forma parte de la Comisión de Feminismos, Disidencias y Derechos Humanos del Consejo Municipal de Rosario. Bueno, estamos muy contentos de tenerte con nosotros, Santiago. Aquí te saludamos Luis Kramer y Joana Ríos. ¿Cómo estás? Hola. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos, sí, pero no te vemos. Vos sabés que no entiendo qué le está pasando a Zoom, pero no me deja abrir la cámara. Puede ser que el video esté como muteado y tengas que desmutearlo o una cosa así. No, vos sabés, no. Ajá. Estoy absolutamente tocando toda la configuración. Sí, bueno. Y no lo puedo creer, pero no me deja abrir la cámara. Bueno. Si me das un segundo. Sí, claro que sí, claro. Te lo pueda solucionar. Estoy cambiando de teléfono. Bueno. Ok. Bueno, mientras tanto, vamos a comentar que nos pone muy contentos introducir este tema, ¿no? Sí. Y tener la posibilidad de conversar con un varón trans no binario. Me parece que es la primera vez que en Inmorales tenemos esta iniciativa. Claro. Y nos va a dar, digamos, mucha alegría poder interiorizarnos un poco más acerca de estas temáticas, ¿no? Sí, totalmente, porque tal vez hay algún oyente que no tenga mucha idea de toda esta cuestión. Claro. Y para adentrarnos un poco más, ya venimos hace varios programas como dándole... Sí, tal vez estamos tocando como temas adyacentes, pero en esta oportunidad, bueno, va a ser muy interesante que Santiago nos cuente un poco cómo fue su trayectoria, su iniciación, su recorrida, ¿no? Sí. Acá estamos, Santiago, ¿eh? Y yo estoy acá, ustedes no me ven, pero les escucho y estoy... todos los medios tratando de... Bueno, mientras tanto querés ir contándonos, o sea, nos gustaría saber cómo te iniciaste en esto, hasta en este recorrido que terminó por convertirte en un varón trans. Bueno, yo me autopercibí a los 13 años, hoy tengo 43, o sea, fue allá por los 90... Sí. Y obviamente no fue difícil o no fue fácil, claro. Nada creo que nada de lo que tenía que ver con la diversidad era tema en esa época. Era un tema mucho más complicado, sobre todo porque no se hablaba de esto, ¿no? No se hablaba y lo poco que se sabía... Ahí me estoy conectando con otro teléfono, no sé si logro... Ok. Verlo. Tenía que ver con la burla. Ajá. Todo lo que tenía que ver con... Bueno, nada. Ahí te estamos empezando a ver. Qué bien, ¿eh? Bueno, a ver. Sí, ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, un gusto. Hola. ¿Cómo les va? Ahora sí. Lindo verte. Un gustazo. Y además te voy a decir una cosa, no solo te veo o te vemos muy bien instalado, muy bien con vos mismo, se te puede apreciar y ver muy cómodo con tu cuerpo, con tu persona, con todo. Digo, sí, bueno. Esto porque se trasluce de lo que se ve, obviamente, ¿no? Sí, bueno, les decía, para mí fue volver a nacer. Claro. De manera, qué bien. Volver a relacionarme con mi cuerpo, la autoestima. Claro. Fue volver a nacer. Bueno, y nos contabas que hace 30 años atrás justamente era un tema muy complicado, no se hablaba de esto, vos eras objeto de burlas.
Sí, claro, en ese momento, imagínense, bueno, hoy con las redes sociales hay mucha información, sí. Por suerte, y bueno, para esa época, solo lo que había que tenía que ver con el colectivo LGBT, sí. IQ+, bueno, se hablaba de VIH, bueno, la peste rosa, sí. las compañeras trans eran siguen siendo violentadas, pero bueno, para esa época eran muy invisibles, y de lo poco que se conocía, bueno, todo relacionado a el trabajo sexual, sí. la venta de drogas, lo delictivo, bueno, todo era vergüenza, y muy difícil era poder encontrarse desde ese lugar. Perfectamente. Y yo te quería preguntar, ¿no? Como decía antes, hay oyentes que por ahí no tienen muy en claro todo, pero si nos puedes explicar un poco más, ¿qué es ser un varón trans? Bueno, vamos a explicarlo como si nadie supiera absolutamente nada. Yo nací, el género con el que me asignaron cuando nací fue de mujer. Bueno, obviamente mi autopercepción pasaba por otro lado. Yo siempre me sentía así, como un varón, más allá de tu apariencia. Claro. Sí, y más allá de decir, bueno, me gustaban los juegos que estaban asociados de alguna manera a los varones, o la ropa, o esas cosas, era un sentimiento mucho más profundo. Primero el de sentirme que era la única persona así en la Tierra que sentía así. Claro. O sea, sentir que algo estaba mal, claro. Sentir que no lo podía hablar con nadie, que sabía que en mi familia no lo iban a entender. Primero eso que todo. Y después, bueno, a medida que vas creciendo y vas entendiendo que ese sentimiento no se va, y que cada vez se hace más fuerte, y más allá de todo lo, digamos, como lo turbio que rodeaba este secreto, porque no lo hablaba absolutamente con nadie, era algo muy íntimo, pero también muy doloroso. Sí, sobre todo para un chico, o sea, una persona tan chica. ¿Cuándo decidís romper el hielo, por así decirlo? O romper... pasaron mil cosas, miles de cosas. A los 13 años, de alguna manera salí del closet, sí. Por así decirlo, por un accidente jugando prácticamente, porque en ese momento estaba de novio con una chica. O sea, para mí era estar cumpliendo un sueño, porque ella me gustaba, y si bien ella sabía que yo no era un varón, me trataba como un varón, y en esa burbuja podía estar allá por los 90 como un varón plenamente. Sí. Y bueno, bien. Nada, estábamos dándonos besos, sí. Y nos descubre la mamá, y bueno, imagínate, nada, se pudrió todo, claro. Me sacó de la casa a los gritos, y era mi vecina, entonces ahí le fue a contar a mi familia lo que estaba pasando. Y bueno, así se enteraron mis viejos. Y bueno, me acuerdo que mi papá lo primero que me dijo es esto es así, es verdad, y yo le dije que sí, y me dijo, bueno, tranqui, no pasa nada, pero nunca más se tocó el tema. O sea, era como un secreto de la familia, claro. Y nada más. O sea, se ocultó durante mucho tiempo, y bueno, eso también lastimaba, porque si bien estaba todo bien, si bien no me echaron de mi casa, no me pegaron, no pude terminar la escuela y todo eso, era una carga muy pesada, porque sabía todo el tiempo que estaba como defraudando, traicionando a la familia con lo que había hecho, que para mí era bueno, porque era un sentimiento
lindo, era, o sea, estar amando a alguien y ser correspondido era Claro. lo que necesitaba. Y decime, creo que Santiago, es lo que todos queremos. obviamente Sí. en tu casa no te llamaban Santiago tampoco. No, obviamente que no, Ok. eso llevó mucho tiempo también. Ok. Bueno, cuando fue el matrimonio igualitario, allá por el 2010, Sí. estaba en pareja con una chica y mientras estaba dando el voto en senadores, estábamos haciendo la lista de casamiento y bueno, obviamente se celebró muchísimo y al otro año nos casamos. Ajá. Y después, bueno, vino la ley de identidad de género, Exacto. 2 años después, y ahí empecé a pensar de alguna manera que tenía la oportunidad de ser. Pero pronto empezaron a caer como los mandatos, esos mandatos, viste, que son por ahí inevitables, y esto de querer formar una familia era algo que daba vuelta todo el tiempo, y bueno, empezamos a querer formar una familia. Allá por esos años no había ley de reproducción asistida. Ujú. Fueron algo de 10 intentos hasta que, bueno, finalmente llegó mi hija y todo ese tiempo, mientras tanto, postergaba todo lo que me iba pasando a mí, porque imagínense que económicamente quebramos un montón de veces, anímicamente porque perdimos un embarazo. Bueno, fue un montón, fue un huracán de sensaciones, de momentos muy, muy, muy lindos en algunos y otros muy, muy dolorosos, muy angustiantes, pero cuando llegó Pili, mi hija, fue un resorte para que empiece a pensar finalmente en lo que me estaba pasando y en que de alguna manera estaba dejando de lado mi vida. Y cuando ella tuvo 3 años, también eso implicó que conociera a otra gente. Yo vivo en un barrio en zona sur, en Rosario, Ujú. y vivo desde que nací acá. Todo el barrio me conoce y mi familia siempre conoció mi identidad de alguna manera, si bien no era una cosa que hablábamos y era un tema de charla los domingos en la mesa, no me discriminaba. Ajá. Y el barrio tampoco, por suerte. Qué Qué bien, bueno. qué bien. ¿En qué año Y- empezaste a ser Sebastián? Sebastián es mi hermano. Perdón, Santiago. mira. ¿Sabes que un montón de gente me dice Sebastián y Sebastián se Bien. llama mi hermano. Capaz que, Bien. claro, te Eh, deben ver cara de Sebastián por ahí. Somos parecidos. Ah. Pero bueno, cuando Pili cumple 3 años, Ajá. le estábamos haciendo la fiesta en la salita de 3 y obviamente para la maestra era papá, porque para Pili siempre fui papá, porque mamá le había dado la teta y porque mamá la había llevado en la panza y ella Ujú. vio el parto, veía las fotos, vio la ecografía, todo, entonces ella asociaba que yo era papá y siempre fue así. Y cuando comenzó la escuela trajo un montón de gente nueva a nuestras vidas. La reunión, la puerta de la escuela, las Claro. reuniones de papás y mamás. Era otro mundo, los cumpleaños. Y bueno, era el momento. Yo no quería que me reconociera o que la gente asocie que yo era la otra mamá. Claro. Y nada, decidí transicionar. ¿Es largo el fue proceso muy- en términos de tiempo, Santiago? ¿Cómo? Si es largo el proceso de transicionar en términos de tiempo. Depende cuál, o sea, depende de los objetivos de esa transición. Creo que uno transiciona desde el momento que lo puede decidir, o sea, Sí, claro. el momento que lo verbaliza o toma la acción de hacerlo. Ujú. Después todo lo que viene, porque, o sea, transicionar no es solo estar en hormonas. Sí. O sea, yo para que me salga la barba, para que me cambie la voz, tuve que hormonizarme con testosterona. Pero Ujú, claro. no es
O sea, no hay una línea para hormonizarse o para transicionar. Cada uno decide cómo quiere ser su corporalidad, si quiere o no, los cambios que traen las hormonas, o sea, operarse tal vez. Entonces es como que desde el momento que lo decidís, Claro. podés empezar a sentirte así. Perfecto. También... Yo elegí... Sí, perdóname. ¿Qué me decís? Perdón, te interrumpí. No. Hablábamos justo al mismo tiempo. La pregunta era si también decidiste operarte o no. Bueno, sí, yo sí, obviamente, porque era una... Ok. Primero de que... Imagínate que cuando llega todo a... Cuando empezás a conocer que no sos la única persona en el mundo que siente así, que tenés posibilidades de cambiarte el DNI, de acceder a una terapia hormonal para poder transformar tu cuerpo, de acceder a una cirugía, de que te nombren, porque creo que es uno de los derechos más básicos de poder reconocer, sí. que la gente reconozca tu identidad. Sí. Creo que el momento que lo encontré fue lo primero que quise, operarme. Okay. Pero bueno, entiendo que hay personas que no y está muy bien que sea así. Por eso, nada, de alguna manera esto de militar y de acompañar muchas luchas hace que construyamos de alguna manera una sociedad así más plural, más diversa, distintas corporalidades y objetivos de vida también. ¿Cómo ves a la sociedad en este momento con este tema? ¿Acompaña, no acompaña? Yo creo que hay dos caminos así como muy, muy marcados. Vemos que la derecha crece cada vez más. Sí, por eso te preguntaba. Estamos paradójicamente en el mes del orgullo LGBTIQ, estamos teniendo un avance importante sobre los derechos, y como un montón de intentos de querer censurar, cercenar, no respetar, volver atrás. Justamente uno de los ejemplos es que el lenguaje inclusivo empezó a ser cuestionado severamente, no tomado como una alternativa más, que en todo caso cada uno hable como quiera, y hay un avance muy notorio de la derecha. Por eso también la pregunta, ¿no? ¿Cómo sentís a la sociedad ahora pese a este avance? Yo creo que, bueno, lo que hizo el movimiento LGBTIQ+, más las luchas del colectivo feminista, marcaron de una manera la historia del activismo. Ajá. Creo que el activismo está fuerte, creo que de alguna manera vamos a salir a sostener esto, que sabemos que no lastima a nadie, porque cuando hablamos del lenguaje, creo que hablar de censurar el lenguaje sería como tratar de censurar la evolución. ¿Cuántas veces hemos modificado el lenguaje a través de la historia? Y cuánto nos hizo crecer desde ahí. Creo que las nuevas generaciones traen un montón de luchas que tienen que ver con esto, con el reconocimiento de la diversidad sexual, de pensar un planeta más sustentable, la ecología y los derechos para las minorías. Tal cual. Eso justamente es el objetivo en el que nos vamos a unir en algún momento todos. Claro, eso justamente es lo que te estaba por decir. Cada generación modifica el lenguaje y nunca nadie puso ningún pero a eso. O sea, el lenguaje está en constante evolución y dinamismo, y cada generación se apropia del lenguaje que quiere y construye el vocabulario que quiere. Entonces, ¿por qué tanto ahora? ¿Por qué tanta irritación con determinados vocablos? Mira, me salió inclusive. Con determinados vocablos o con determinada manera de hablar o de incluir, que si se quiere, el objetivo de todo esto es aunar, acercarse, intentar a que
se forme parte de un todo. Entonces, ¿por qué tanto rechazo a eso? ¿A qué se le está teniendo miedo en realidad? En realidad, no sé, yo creo que va en un odio sin sentido. Sí, claro. No creo que tenga, no hay justificativo para tanto mensaje. Esto, Sí, sí, bueno, sí. nosotros acá en Santa Fe tenemos a Amalia Granata y bueno, fue durante muchos días trend topping de muchos posteos que tenían que ver con esto, del odio, de hablar de que el colectivo trans tenía privilegios, de hablar de mentiras, muchas mentiras, Sí. Y del desconocimiento. Pero bueno, también hay que hablar de los medios que replican. Por supuesto, los medios hacen lugar a una voz determinada y no a otras, o poco a otras. Entonces ese replique permanente también habla a las claras de querer de alguna manera albergar a una manera de pensar hegemónica. Claro, porque imagínense, el colectivo travesti trans Sí. En Argentina tiene algo de 13.000 cambios registrados. Sí. Supongamos que vamos a hablar de personas que hicieron el cambio registral. Supongamos que hablamos del doble de personas que se autoperciben sin querer hacer el cambio registral. O que están en el camino de, claro. Sí. Estamos hablando de menos de 30.000 personas. Totalmente. Me parece que ni Argentina tiene esa historia para atacar de alguna manera a un colectivo tan reducido. Ni siquiera Santa Fe. En Santa Fe somos algo de 1.500 personas trans. Claro. Imagínense que la población de Santa Fe son algo de 3.600.000. Es nada, es un volumen mínimo. Claro, es muy poco. Para hacer, Totalmente. Primero, para hacer injerencia en la economía, por esto de hablar de los privilegios, de la hormonización, no todas las personas que estamos transicionando o que hicimos un cambio registral nos hormonizamos. No todas las personas de alguna manera están en programas que tienen que ver con esto de subsistir o de acompañar económicamente con dinero. Me parece que se generaliza y se genera y se crea un desconocimiento y una violencia para el colectivo que es desmedida para el volumen de personas que Sí, son. además me parece que está mal aplicado el término. Yo creo que privilegios son las personas de las clases acomodadas que lograron sacar plata del país, por ejemplo. Eso podría ser. Si hacemos números. Privilegiadas. Y no gente que ha optado justamente por revalorizar su identidad y por tener una transición hacia realmente el estado con el cual se sienten más cómodos. ¿Dónde está el privilegio acá? No, aparte, estamos hablando de una población vulnerada históricamente. Pero totalmente. Y perseguida, vulnerada, lamentablemente. Objeto de bullying. O sea, estamos hablando de una vida muy desdichada. Entonces, de repente hay una apertura y una posibilidad a poder desarrollarse desde todo punto de vista. Y estas son cosas para alentar, acompañar, de alguna manera lograr la mejor posición posible. ¿De qué privilegios estamos hablando? Sí, porque, esto que vos decís de la población, sí. Si nos concentramos nada más que por ejemplo, en Santa Fe, de las 1.500 personas trans que somos y de alguna manera los derechos que fuimos adquiriendo, producto de la lucha, obviamente, organizada del colectivo, tenemos en Santa Fe un cupo laboral a nivel provincial que no se aplica, que está muy lindo elaboradamente, pero que no se aplica. 16 localidades de Santa Fe tienen el cupo laboral trans, y te diría que en ninguna de las localidades se aplica como corresponde. Claro.
Hay localidades, por ejemplo, que hace 4 años que sancionaron el cupo laboral trans, que debe entrar una sola persona y esa persona no entró todavía. Hay mucho camino por ahí recorrer todavía. Totalmente. Totalmente. Por ahí la gente ve, o sea, se queda con el título de la noticia, que es esto: tienen cupo laboral a nivel nacional, tienen cupo laboral a nivel provincial, municipal, pero bueno, las personas trans seguimos muchas veces afuera del sistema, porque esto está muy lindo para los diarios, para la tele, para el posteo, para la foto, pero la realidad no cambia. Bueno, ojalá, Santiago, que dentro de muy poco tiempo podamos volver a encontrarnos y que vos nos puedas decir que de alguna manera las leyes se están implementando, se están internalizando, las mentalidades van cambiando y el respeto comienza a surtir efecto. El respeto, el reconocimiento, la inclusión. Yo creo que vamos en ese sentido. Seguro. Y siempre hay que ver el vaso medio lleno. Tal cual. Hoy las nuevas generaciones traen otro discurso, sí. mucho más inclusivo, más allá del lenguaje. Es un discurso que nos trae esperanzas para poder ser esa humanidad que siempre queremos. Tal cual. Totalmente. Tal cual. Y antes de terminar, yo te quería preguntar, ¿qué mensaje le dejás o qué le podés aconsejar a ese joven trans que estás comenzando con los cambios? ¿Qué mensaje le podés dejar? Que no desespere. Uh-huh. Muchas veces nos mata la ansiedad. Creo que el mundo vive como en eso de querer lo inmediato. Sí. Estamos todo el tiempo pensando en mañana y no vivimos el hoy. Bien. Que disfrute cada momento, que no estás solo, no estás sole, no estás sola, que somos un montón, que de alguna manera nos organizamos, que siempre vamos a salir adelante porque nos tenemos. Y que, bueno, que trate de ser y que se busque todo el tiempo y que se reconozca desde su territorio, que no necesitamos migrar, que no necesitamos ir a las grandes ciudades, que no pierda la esperanza. Perfecto, Santi, un Fue claro ejemplo. Un gustazo charlar contigo y conocerte, ¿eh? Muchas gracias. Un gustazo verles. Igualmente. Y bueno, muchas gracias por la invitación. No, por y favor. Para cuando necesiten. Dale, un placer, ¿eh? Muchos hasta cualquier éxitos. momento. Y suerte en la gestión. Chao, hasta pronto, ¿eh? Gracias. Adiós. Fue la palabra de Santiago Quizamas, presidente de la Asociación Civil Varones Trans y No Binarios de Santa Fe. Exactamente. Y ahora vamos con un poco de música antes de terminar el programa, que se pasó rapidísimo hoy. Vamos a escuchar a Sam Smith con Stay With Me. Dale. Me far above the horizon. Lay with me. We can put the stars to bed. Watching me.